buenos días. Tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos mantener en silencio sus micrófonos. También les recordamos que todas las preguntas las podrán hacer a través del chat y se las haremos llegar a nuestro ponente al final de su presentación. Y también les pedimos que nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción misma que la podrán localizar en el chat o bien a través del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. En esta ocasión tendremos al doctor Efraín González Monroy con un tema muy relevante para el pediatra. El título de su ponencia es Patología de retina en edad pediátrica. Nos va a hablar específicamente de la retinopatía del prematuro y retinoblastoma principalmente, y habrá otros temas que podrá tratar. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, quiero dar una pequeña reseña del amplio currículum que tiene el doctor Efraín González Monroy. El doctor González Monroy estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La especialidad de oftalmología la realizó en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, también de la misma Universidad Autónoma de Nuevo León. La especialidad la hizo también en Boston Medical Center. Hizo un fellowship en cirugía vitrio-retinal en Valley Retina Institute en McAllen, Texas. Otro fellow en oncología ocular en el Princess Margaret Center y en el Hospital Sick Children en Toronto, Canadá. También un fellow en oftalmología pediátrica y estrabisco en el Boston Children's Hospital en Boston, Massachusetts. Actualmente es director de retina pediátrica y de oncología pediátrica en el Departamento de Oftalmología del Boston Children's Hospital. Es director de oncología ocular en el Departamento de Oftalmología de Beth Israel Deaconess Medical Center. Y es profesor instructor de oftalmología en la Escuela de Medicina en Harvard. Es voluntario también en Destellos de Luz aquí en Monterrey. Sin más, le cedo la palabra al doctor. Bienvenido, doctor Efraín González Monroy. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y también debo agregar que también soy profesor adjunto del Tecnológico Monterrey. El doctor Páez, colaboro con él para oftalmología. Déjenme empezar mi presentación. Siéntanse con toda la confianza de interrumpirme si quieren durante la presentación. ¿Ahí me alcanzan a ver? Sí, doctor, está muy bien. Perfecto. Entonces, siéntanse con la confianza de interrumpirme y también tengo mucha información que darles, entonces vamos a empezar y con todo gusto en otra ocasión me puedo presentar otros temas. No tengo ningún conflicto de intereses que reportar. Vamos a hablar de dos temas en particular, porque este tema de retina pediátrica es muy extenso. Y hay básicamente dos temas que siempre les doy yo aquí a los pediatras. Uno es las enfermedades, las facomatosis que se relacionan a enfermedades sistémicas, y los otros dos temas que doy es la retinopatía del prematuro y el retinoblastoma. Como la retinopatía del prematuro y el retinoblastoma son enfermedades que una puede cegar a un paciente para toda su vida y la otra puede matar a un paciente, quiero empezar con esas dos y luego en otra ocasión doy las facomatosis. La retinopatía del prematuro, para que se den una idea, hay como 36 millones de ciegos en el mundo relacionados con la retinopatía del prematuro. Y 1.6 millones de esos 36 tienen un compromiso visual severo. Y cada año hay como 50,000 casos nuevos. Y para ser un poquito más precisos, no nos debe dar nada de gusto saber que la mitad de esos 50,000 casos vienen de Latinoamérica. Ahora, ya sabemos que ustedes, como son pediatras, no les debo recordar, pero la supervivencia en el prematuro de menos de 1,000 gramos ha aumentado considerablemente. En los años 50 era del 8% y en el 2000 ya subió al 90%, ¿no? Entonces es increíble lo que ustedes están haciendo. Hoy día bebés de 25, 26 semanas y pesos de 750 gramos tienen hasta el 50% de sobrevida.
Se estima que la incidencia de retinopatía del prematuro en menos de 1.500 gramos y menores de 30 semanas en países desarrollados, como en Estados Unidos, Europa, es del 16 al 56%, y en los países en desarrollo es hasta el 71%. Entonces es algo muy importante y es algo que nosotros como pediatras en el primer frente podemos ayudar mucho, ¿no? Bueno, vamos aquí nomás para decirles, el doctor Terry, que de hecho es en Boston y estuvo aquí en este hospital, el Boston Children's, fue el primero que reportó la retinopatía del prematuro. Y nomás para decirles cómo fue la historia, porque me encontré un documento aquí en los archivos de aquí del servicio. Cuando uno de los pediatras, el doctor Chandler, estaba de guardia aquí en los 50s, y era cuando se usaba ir a las casas a ver a los pacientes, y le llamaron de una familia de mucho dinero aquí en Boston y fue a ver al niño, y el doctor Chandler, que era pediatra, vio que no veía. Le habló al oftalmólogo de guardia, que era otro doctor que no estaba de vacaciones, y el doctor Terry fue el que de hecho estaba cubriendo esa guardia, y fue a ver al niño y vio que tenía esas opacidades detrás del lente, y el único antecedente que había tenido el niño era que había sido prematuro. Y a partir de ahí empezaron a haber más casos y más casos, y fue cuando Terry lo reportó. La retinopatía prematura es una enfermedad vasoproliferativa, como todos sabemos, en niños prematuros, no en niños que no fueron prematuros, pero hay ciertas cosas que ahorita les voy a decir, que sí hay ciertas excepciones. Bueno, y nomás para recordar que la retina, ustedes como pediatras en la embriogénesis, la retina se vasculariza a las 36 semanas en la parte nasal y a las 40 semanas en la parte temporal, y el desarrollo de la retina empieza más o menos a las 16 semanas de gestación, más para que se den una idea. Bueno, cuando Terry lo describió por allí del 42, fue el primer caso descrito. Para el 54, 10 años después, ya había reportado 10,000 niños con este problema, ciegos. Y entre el 54 y el 56 se hicieron varios estudios donde incluyeron 300 niños, 350 niños, y ahí fue donde ellos descubrieron que el oxígeno era una de las causas principales. Aquí en esta tabla, nomás para que vean que los pacientes que tienen retinopatía del prematuro y en la barra negra, pues los problemas respiratorios son los que causan el mayor porcentaje de retinopatía del prematuro. Cuando ellos se dieron cuenta de que el oxígeno causaba problemas en la vascularización de la retina, entonces empezaron a bajar los niveles de oxígeno en la terapia neonatal en aquellos años. Pero fíjense lo que hicieron, lo bajaron, lo restringieron hasta 40% del oxígeno inspirado. Y en los siguientes 20 años hubo como 150,000 niños que murieron por problemas respiratorios, problemas porque restringieron el oxígeno. O sea, estaban salvando ojos, pero los niños estaban muriendo por problemas respiratorios y problemas neurológicos. De hecho, ellos estiman que por cada niño que se salvó la vista, 16 murieron. Imagínense esos números, ¿no? Todos sabemos que el oxígeno lo usamos en la terapia neonatal y en la vida diaria, y es muy, muy bueno. Es un medicamento muy bueno para los niños, especialmente para los prematuros. Sin embargo, genera daño, ¿no? Los radicales de oxígeno pueden causar los radicales pueden causar problemas porque no tienen mucho antioxidantes los niños. Entonces, los bebés prematuros tienen muy poco beta-caroteno, enzimas antioxidantes, etc. Entonces, el oxígeno también puede causar, los radicales libres pueden causar mucho daño, no solo al ojo, sino también a los pulmones y al riñón, a otras partes del cuerpo. Entonces, cuando hay hiperoxemia, el paciente, ahorita voy a hablarles de eso un poquito más en detalle, pero cuando hay hiperoxemia, los vasos sanguíneos tienden a cerrarse y causa isquemia. Aquí, por ejemplo, de los que fueron sobrevivientes de las 28 semanas de gestación, la mitad tuvo retinopatía del prematuro y un 12.5% tuvo una retinopatía de grado 3 o 4. Y el 86% necesitaron cirugía y el 10% fueron ciegos, ¿no? Fueron hasta la ceguera. Bueno, cuando entonces en estos 20 años que les platicaba ahorita, donde la retinopatía del prematuro
los niños empezaron a morir más en la terapia por problemas respiratorios y neurológicos, pero los niños empezaron a salvar la vista. La comunidad de pediatría hizo el consorcio que se llama NEOPROM, que eso lo deben de saber todos los pediatras. El NEOPROM es un artículo muy importante y un parteaguas que fue más o menos por ahí de los 70s, 80s, donde empezaron a ver, este NEOPROM es por pediatras y neonatólogos. Entonces ellos dijeron, bueno, ya no queremos que se nos estén muriendo los niños, vamos a ser un poquito más, menos estrictos con el oxígeno, los vamos a empezar a monitorizar mejor. Y básicamente este NEOPROM, que ya hay varias updates de este estudio, básicamente dijo que los niños empezaron a sobrevivir más, pero entonces los oftalmólogos empezaron a ver más retinopatía del prematuro. El único problema es que cuando uno le platica a los neonatólogos, bueno, yo estoy viendo más retinopatía del prematuro, y ellos dicen, pero yo ya no estoy viendo gente ciega. Lo que pasa es que al mismo tiempo que el NEOPROM empezó y los neonatólogos empezaron a poner el oxígeno un poquito más liberal y un poquito a salvar más vidas en la terapia, también en el mundo de oftalmología empezamos a poner nosotros antiangiogénicos dentro del ojo, fue cuando se describieron. Y los antiangiogénicos hemos visto que ayudan un poquito a evitar la ceguera porque disminuyen los niveles de antiangiogénicos de factores vasoproliferativos en el ojo y ayudan a salvar la vista de estos bebés. Perdón. Más para que se den una idea, en Estados Unidos, discúlpenme, en Estados Unidos entre 1,100 y 1,500 bebés van a necesitar tratamiento. Y de esos, 400 a 600 van a tener una agudeza visual de menor de 20/200. Y para que los que no se acuerden qué es 20/200, aquí les puse una tabla para que vean, el 20/200 es la letra grande, ¿no? Entonces, un porcentaje muy grande de estos pacientes van a tener 20/200. Es una vista bastante pobre, ¿no? Pero también es cierto que con la terapia neonatal moderna y con todos los medicamentos que ustedes usan ahora, hasta un 85% de los bebés pueden tener una regresión espontánea de la retinopatía del prematuro. Entonces, por eso es que en ciertas terapias, en ciertas partes de ciertos países no se ve tanto, aun y cuando no tengan un cuidado visual o un screening visual adecuado. Aquí, esta diapositiva es muy importante porque quiero que siempre se acuerden de esto. El mayor riesgo, los factores de riesgo mayores son 3 para retinopatía del prematuro. Uno es la edad gestacional baja, el peso al nacer bajo y el oxígeno suplementario. Esos son los 3 factores más importantes que producen retinopatía del prematuro y van de la mano. El National Neonatology Forum, que es a nivel mundial, ellos hicieron guidelines y los guidelines sugieren que a nivel mundial, ¿no? Porque cada país tiene guidelines diferentes. Ahorita voy a hablar de los de México y los de Estados Unidos, pero a nivel en general, todo paciente que haya nacido menor de las 34 semanas de gestación o menor de 1,750 gramos al nacer debe de ser revisado para retinopatía del prematuro. Eso es muy importante porque hubo un periodo aquí en Estados Unidos donde todos los oftalmólogos y los pediatras, más bien los pediatras y los neonatólogos, estaban tomándole fotos a todos los niños, hasta los niños que no tenían estos criterios, y porque estaban haciendo screening, ¿no? Y la verdad es que eso no debe pasar. Una, porque no está indicado, y número 2, porque cuando uno pone el red cam en el ojo de un niño, la presión intraocular de ese ojo aumenta significativamente, y ha habido casos de niños que son perfectamente sanos, que no tenían indicación para un screening, un tamizaje, y se quedan ciegos por una oclusión de vena central de la retina. Aparte que puede causar bradicardia, y ha habido niños que pueden causar tener asistolia. Entonces aquí los paramos en seco. La academia hizo un pronunciamiento muy severo, porque eso no debe pasar. Son niños que son sanos y no tienen el criterio para hacer screening. Y después también hay niños que están entre los 1,750 y los 2,000 gramos, pero también ellos pueden tener screening siempre y cuando tengan factores de riesgo. Y los factores de riesgo les voy a decir cuáles son. Bueno, perdón, antes de eso, en Estados Unidos es un poquito diferente. El criterio que tenemos nosotros aquí es 1,500 gramos o menor, o menores de 30 semanas de gestación. Y también, o niños un poquito con más peso, pero que tengan los factores de riesgo. Y aquí les digo, los factores de riesgo, aquí, bueno, perdón. En el tamizaje en México es muy similar a lo de la guía mundial, ¿no? Que son 34 semanas, 1,750 gramos.
Y en esta tabla es nomás para decirles bien rápido que, por ejemplo, la prevalencia de retinopatía prematura en México, menores de 1000 gramos, ceguera hasta el 11% y mayores de 1500 gramos el 0%. Entonces, por eso voy a lo mismo. Mayores de 1750 gramos o 2000 gramos que están sanos, no tienes por qué hacerle screening. No, les puedes dejar ciegos y los puedes matar. Ok, estos son los factores de riesgo. O sea, que los niños que son más grandes de esa edad y con mayor peso, pero necesitan screening, son solamente si tienen estos factores de riesgo, como son asistencia respiratoria mecánica, transfusión con hemoglobina de adulto, que hayan cursado con hipoxia, hiperoxia, choque, apneas, maniobras de reanimación, acidosis, sepsis, etcétera, cándida. Entonces, esos niños, aunque sean un poquito más grandes, sí entran al screening, pero tienen indicaciones muy precisas. Aquí nomás para recordarles que la patofisiología del ojo y de la retina es que se empieza a desarrollar la retina, los vasos sanguíneos en la retina entre las 36 y las 42 semanas de gestación. La angiogénesis se empieza entre las 16 y 17 semanas. La vasculogénesis empieza un poquito antes, entre las 12 y las 21 semanas. Y la hipoxia fisiológica promueve la angiogénesis. Entonces, ahorita les voy a explicar un poquito más cuando el paciente nace y pasa de un estado de hipoxia y nosotros les damos oxígeno, entonces los vasos sanguíneos siguen abiertos y cuando el oxígeno baja, se genera el estímulo angiogénico. Entonces aquí nomás la retinopatía prematuro ocurre cuando hay una disrupción de estos controles angiogénicos que les platico, ¿no? Entonces hay dos fases que se reconocen muy bien en el ROP. Una es cuando empieza el nacimiento, que pasa el niño de la vida extrauterina a la vida con hiperoxia, porque les damos oxígeno. Entonces eso hace que los vasos sanguíneos normalmente que estaban creciendo se arresten porque hay hiperoxia y entonces se obliteran. Entonces eso hace que haya una hipoxia de la retina que no se vascularizó y hace que se generen factores de crecimiento de vasos sanguíneos que son anormales en el ojo. ¿Cuáles son los factores angiogénicos que deben de saber? Porque siempre se los van a preguntar en los exámenes. Es el VEGF, que es el Vascular Endothelial Growth Factor, el IGF, la eritropoyetina y los ácidos poliinsaturados, especialmente los omega 3. De tal manera que si sabemos que son los factores más importantes, ya los hemos estudiado. De hecho, la doctora Smith, que es una de las pioneras en este estudio, aquí trabaja en el hospital, y ella ha publicado mucho de esto. Y, por ejemplo, aquí en esta tabla que me pasó a ella, por ejemplo, en útero se ve que los niveles de IGF-1 y VEGF están normales. Cuando el paciente prematuro nace, se arresta el crecimiento de los vasos sanguíneos y bajan. Y luego, cuando la retina trata de madurar, pero hay hipoxia, entonces empiezan esos factores de riesgo a aumentar muy lentamente. Entonces se genera neovascularización y ya empiezan a aumentar más significativamente. Ahí es cuando nosotros les platicaba que empezamos a inyectar a los pacientes para tratar de disminuir estos niveles de VEGF. También se han estudiado mucho los otros componentes que les platicaba, como en las diferentes partes del proceso del niño. Por ejemplo, cuando el paciente prematuro nace, todos estos factores disminuyen y cuando ingresa el metabolismo empiezan a aumentar. De tal manera que si sabemos que en esta etapa de recién nacido disminuyen y aquí aumentan, se han tratado de ver, hay estudios donde han tratado de ver si dando tratamiento en estos estadios se puede evitar la retinopatía del prematuro. Por ejemplo, en este estadio donde todos los niveles están bajos, hay varios artículos donde si se suplementan los niveles de estos factores, se ha visto que la retinopatía del prematuro disminuye. Discúlpenme que vaya rápido, pero sí quiero hablarles también de retinoblastoma, porque eso sí, todavía vemos niños que se están muriendo de retinoblastoma. Entonces aquí nomás para recordarles, el VEGF es el mayor factor regulatorio y ya platicamos de cómo se eleva y causa neovascularización. Esta es la molécula de VEGF y hay varias isoformas y tenemos varios medicamentos disponibles para tratarlo, el pegaptanib, el ranibizumab, bevacizumab y el aflibercept.
Esas son moléculas que se unen directamente a ciertas estructuras de la molécula de VEGF y lo bloquea para evitar que se haga la neovascularización. Ya hablamos de esto, los dos factores más importantes son la edad gestacional y el peso a nacer, y luego el tercero es el oxígeno, que ya les había dicho ahorita. Y obviamente como van correlacionados, entre menor y más pequeño sea el niño, pues mayor es el riesgo. Uno de los artículos que hicimos en la comunidad de oftalmología hace varios años, el CREO-ROP, para ver si tratábamos a esos niños, podíamos evitar la ceguera, que se vio que sí, efectivamente se necesitaba tratar a los niños para evitar ceguera. Nos arrojó mucha información muy importante. Entre ellos, la incidencia de retinopatía del prematuro de acuerdo a los gramos de peso. Ustedes ven que los menores de 750 gramos tienen 90% de probabilidades de desarrollar retinopatía del prematuro, y los mayores de entre 1000 y 1250 la mitad. Pero también vimos que cuál es la severidad de acuerdo al peso. Entonces, la severidad en menores de 750 gramos es de 37%, y entre mayor peso tenga el niño al nacer, es menor la severidad. Y el threshold es un término oftalmológico que no voy a entrar en detalles. ¿Cuáles son otra vez los factores de riesgo? Los vuelvo a reiterar porque eso es algo muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque eso es cuando ustedes tienen que llamar al oftalmólogo para hacer las revisiones. Es la prematurez, peso al nacer, oxígeno, enfermedad de pulmonar por prematurez, NEC, sepsis, anemia y hemorragia intraventricular. De tal manera que cuando yo voy a ver un bebé oftalmólogo por primera vez a la terapia, lo primero que le pregunto al pediatra es, ¿cuáles de estos factores tiene? Me dijo, este niño tiene NEC y tiene hemorragia intraventricular. Yo ya sé que ese niño lo voy a tener que poner en una categoría muy especial para estarlo monitorizando, porque de seguro va a desarrollar una retinopatía prematura muy severa. Esta es una tabla nomás para cuando nos preguntan los pediatras, bueno, ¿cuándo lo vas a revisar o cuándo lo tenemos que revisar? ¿Cuándo les tenemos que hablar? Aquí en hospitales como Boston Children's, pues tenemos todo un equipo de enfermeras que están siguiendo a los niños con pesos y edad gestacional, y ellos nos avisan cuando tenemos que revisarlos. Pero si ustedes tienen que hacer la determinación, aquí es una tabla para que le tomen una foto. La edad gestacional, por ejemplo, a las 22 semanas, 31 de premenstrual y 9 semanas de edad cronológica es cuando se tiene que revisar al niño. Aquí, etcétera, no, 23 semanas, 24 semanas, etcétera, es cuando se tiene que revisar al niño. Pero en general, así como regla, entre las 4 y 6 semanas después del nacimiento, en un niño prematuro que reúne los requisitos que ya platicamos, se debe de hablar al oftalmólogo para revisarlo. Entonces, como queríamos ver quiénes son los niños que van a tener más problemas, ya sabemos los factores, pero ¿cómo podemos determinar quiénes van a tener más problemas o no? Se han desarrollado varios algoritmos para tratar de solucionar esta pregunta. Uno de ellos es el WinROP, que lo pueden ver en el internet. Hay muchos otros como el ROP-CHOP, etcétera, pero este usa el peso y los niveles de EGF, pero se ha visto que es hasta 100% sensitivo. Claro que estos son en países, en Europa, en países desarrollados, se ha visto que hay ciertos artículos que en países como en México, en Latinoamérica, esta sensibilidad no es tan grande como el 100%, como unos 70-80%, pero ese es un buen artículo, es una buena trabajo de investigación si alguien quisiera hacerlo en pacientes mexicanos. Bien rápido, nomás para decirles, usamos estos medicamentos ciclopentolato, fenilefrina para revisar a los pacientes, y es bueno que lo sepan porque a veces ponemos una gota de fenilefrina, el paciente desarrolla hipertensión o taquicardia y luego me preguntan por qué le pasó al niño, y seguramente fue porque el oftalmólogo lo revisó en la mañana y tiene todavía efectos de la fenilefrina. ¿Cómo nosotros clasificamos la retinopatía del prematuro? Se hacen 3 zonas y tenemos cierta severidad, lo dividimos en estadios. Entonces, ponemos que la zona 1 es cuando centramos en el nervio óptico y llega un poquito después de la mácula, es la zona 1. La zona 2, cuando está ya toda la retina nasal y un círculo donde el centro es el nervio óptico, y todo el resto es la zona 3. Y luego tenemos los estadios. Aquí el estadio 1, 2, 3, 4 y 5. En el estadio 1, 2 y 3, la retina todavía está pegada. Y les voy a enseñar las fotos para que vean cómo lo que nosotros vemos. El estadio 4 y el 5 ya la retina está desprendida. Esos pacientes tienen mucho riesgo de quedar ciegos y necesitan pasar a cirugía de urgencia. Esto es los términos que nosotros usamos, plus o no, es cuando, aquí en esta foto, esto que estoy señalándoles con mi cursor es el nervio óptico en el centro, y son los vasos sanguíneos, pero los vasos sanguíneos aquí están
sumamente ingurgitados y tortuosos. Esto es algo que nosotros conocemos como Ploss disease, y es cuando las venas y las arterias hacen un shunt y empieza a ver las arterias se empiezan a ingurgitar, las venas se empiezan a ingurgitar por el reflujo, y entonces esto indica que la retinopatía es muy, muy severa. Aquí es otra fotografía con una cámara nueva que tenemos. Ahí pueden ver cómo los vasos sanguíneos están tortuosos. Obviamente, si no ven mucho la retina, no tienen mucho punto de comparación, pero esta tortuosidad no es normal. Y estos vasos sanguíneos aquí en la periferia que están rectificados tampoco es normal. Esto es Ploss disease. Luego, aquí ya les había dicho los estadios, que es estadio 1, una línea de marcación, estadio 2, un poquito más grande, estadio 3 ya tiene un poquito de neovascularización, 4, resurgimiento de retina, y 5 es un resurgimiento de retina total. Esta es una retina inmadura donde se ven los vasos sanguíneos que nomás se borran, pero no hay una línea de marcación. El estadio 1 ya hay una línea de marcación aquí inferior. En los estadios 2 ya se ve la línea de marcación muy, muy bien delimitada, y la parte anterior a esta línea de marcación es una retina isquémica. El estadio 3, si pueden ver aquí, ven ya que tiene un poquito, ya tiene más, es un poquito más carnosita, se ve más gruesa y carnosa. Y luego los estadios 4 y 5, o sea, ya hay un descubrimiento de retina. Y aquí, desafortunadamente, estos niños ya no tienen solución, ya tienen ceguera permanente. Bueno, nomás para terminar esta parte de retinopatía del prematuro, es un overview muy general. Estas son las menos de 30 semanas, menos de 1.500 gramos en países desarrollados. En Latinoamérica, 34 semanas, 1.750 gramos. El primer examen, ya dijimos, ya les enseñé la tabla. Y acuérdense, la experiencia que hemos tenido en los pacientes, o sea, tomar fotos de fondo de ojo no es nomás algo que no tiene riesgo. Tiene riesgo porque si no sabes tomar la foto, puedes poner mucha presión en el ojo, se pueden hacer oclusiones de la arteria central, o incluso el niño puede tener bradicardia severa y caer en paro. Entonces, ya ha habido muertes reportadas por pacientes que se toman fotos inadecuadas, y no es justificable en un paciente que no tiene factores de riesgo estar tomando fotografías porque lo puedes matar. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer como pediatría, como comunidad de pediatría? Pues prevenir, hacer todos los nacimientos prematuros, cambiar, mejores en los cuidados prenatales y neonatales, detección temprana de factores de riesgos, guías de control en la terapia, el tamiz visual y el seguimiento integral y la rehabilitación. Bueno, voy a hablarles un poquito de retinoblastoma porque es muy importante. Desafortunadamente, hasta la fecha, todavía se nos siguen muriendo niños. Y aquí, esto es lo que se llama leucocoria. La leucocoria es básicamente, el reflejo normal de un niño debe ser un reflejo rojo. Si no es rojo, no es anormal y tiene que verse por un oftalmólogo. Aquí, por ejemplo, es muy triste ver niños que fueron con el pediatra porque la mamá vio algo raro y el pediatra lo revisó y no estaba muy seguro, y dijo, vénganse en un mes, vénganse en 2 meses. Y para cuando el tumor ya es muy obvio, esos pacientes cursan con una enfermedad muy severa e incluso tienen una alta posibilidad de morir. Y eso sin incluirle las demandas que les dan a los pediatras. He sido yo en los juzgados, siempre me hablan para tratar de defenderlos, pero necesito que me ayuden ustedes también documentando que revisaron el reflejo rojo, que si vieron algo normal, lo mandaron con el oftalmólogo, porque es muy difícil tratar de ayudarlos cuando se hacen demandas si no documentan que hicieron todo eso, ¿no? Y aquí nomás para enseñarles cómo el reflejo amarillo o la leucocoria es porque hay tumores centrales. Ahora, muchos pediatras a veces cuando los demandan porque no vieron el tumor o no lo refirieron a tiempo, es cuando el tumor está en la periferia y cuando uno hace el reflejo rojo viendo solamente el frente, no se ve la parte blanquecina. Entonces, en esos casos, obviamente no hay ninguna culpa para el médico tratante, pero si la mamá viene e insiste que ella en ciertas posiciones de la mirada ve un reflejo amarillo, aunque ustedes no lo vean, es mejor mandarlo con el oftalmólogo para estar seguros y que ustedes se protejan de todas las cuestiones legales.
Bueno, nomás como parte de la historia, en 1597, fíjense, en 1597 se describió por Pavius este tumor, y no fue hasta 1926 donde ya se le llamó, bueno, se le cambió de nombre, era primero fungus hematodes y luego se le cambió a retinoblastoma por Borheff, que es un doctor que también estuvo aquí en Boston y fue el patólogo que vio a los niños que les dije ahorita de retinopatía del prematuro. Cuando Terry le dijo a Borheff, le dijo, estoy viendo niños con algo blanco en el ojo, y entonces ya fue que Borheff fue y le dijo, cuando uno de los niños, cuando morían los niños, les quitaban los ojos y examinaban, y fue que Borheff describió la retinopatía del prematuro. Entonces aquí miren, para que se den una idea, esto también tienen que tomar una foto a los que van a ser pediatras y presentar su examen. ¿Cuáles son lo que puede causar leucocoria? Todo esto puede causar leucocoria: retinoblastoma, persistencia fetal vascular, retinopatía del prematuro, cataratas, uveitis, toxocariasis, enfermedad de Coates, etcétera. Entonces, claro que muchas de estas no son mortales, pero el retinoblastoma es mortal, entonces no se les puede ir ni uno de ellos, ¿no? En cuanto a epidemiología, a nivel mundial, es muy prevalente, la prevalencia es muy similar, es más o menos un caso por cada 18,000 o a 25,000, 30,000 nacidos vivos, o sea que es muy común, y hasta un 80% de los niños con retinoblastoma se diagnostican después de los 3 años de edad. Es muy importante aclarar esto porque, porque no solo los niños menores de 3 o 4 años o 5 años tienen retinoblastoma, nosotros tenemos niños hasta de 14 años con retinoblastoma. Tengo una niña de 14 años con retinoblastoma, y el problema fue que como se salía del rango, ¿no? El 90, 80%, 90% de los niños se presentan menores de 5 años de edad. Cuando esta niña se presentó, el oftalmólogo que la vio pensó todo menos retinoblastoma, pues retinoblastoma es una enfermedad de bebés. Y no necesariamente, también se puede ver en adultos, entonces tienen que estar con cuidado. Es muy raro, pero puede pasar. El 95% de los pacientes con retinoblastoma en Estados Unidos son curables, pero desafortunadamente en México, Latinoamérica, solamente la mitad, el 50%. Y el 90%, por lo menos aquí en Estados Unidos, pueden retener al menos un ojo, y de esos el 80% pueden tener una agudeza visual bastante aceptable. Aquí, ¿cuáles son los tipos de retinoblastoma? Bueno, hay varias clasificaciones, pero básicamente a grandes rasgos se diferencia en unilateral o bilateral, que también se le conoce como hereditaria o no hereditaria. El unilateral es el más común, hasta tres cuartas partes de los pacientes son unilaterales, y una cuarta parte es bilateral. Es importante nomás recalcar que los unilaterales, cuando un paciente ve un unilateral, el oftalmólogo y el pediatra tienen que estar bien conscientes que a veces hay tumores que son bilaterales, pero aparecen a diferentes partes, son asíncronos. Entonces, hasta que no tengamos la genética en la mano, si el doctor, por ejemplo, el doctor Páez les dice, es un paciente con un tumor en un ojo, bueno, hasta ahorita es unilateral, entonces el doctor Páez y ustedes van a tener que mandar la genética, estar seguros que no tienen la mutación. Si tienen la mutación positiva, entonces ya saben que ese tumor es bilateral, pero no ha presentado tumores en el otro ojo, y van a tener que estar muy al pendientes de eso. Si el paciente viene ya con tumores en los dos ojos, ya de entrada sabemos que tiene la mutación, no es necesario hacer el estudio genético para corroborar eso, pero ya sabemos que tiene la mutación, y entonces ese paciente no solo tiene que estar bien documentado que tiene retinoblastoma, pero aparte de esos pacientes con mutaciones en el RB1, pueden desarrollar otros cánceres en todo su cuerpo. Entonces, toda su vida. Pueden desarrollar sarcomas, pueden desarrollar melanomas de la piel, pueden desarrollar cáncer de mama, cáncer de pulmón. O sea, esa mutación, ese gen causa que haya incremento en otros cánceres. Entonces, es muy importante que toda su vida ustedes documenten muy bien el expediente que tiene un RB1 positivo, porque lo que está pasando ahorita es que se les olvida, y se nos olvida a todos, o sea, se nos olvida a todos poner en el expediente. Los pacientes crecen, se van de su casa, y luego de grandes empiezan en la universidad a tener novios, se casan, y nunca se acuerdan que tuvieron el gen mutado, porque no se acuerdan que tuvieron, o sea, eran bebés cuando tuvieron el retinoblastoma, y empiezan a tener hijos con retinoblastoma, y eso no debe pasar, porque vienen los niños ya con retinoblastoma avanzado. Ahorita les voy a explicar cómo se hace cuando sabemos que el paciente es positivo, y cuando ya llegan los pacientes empiezan a estar en edad de que se van a casar. Cuando el paciente se embarace,
si es mujer o hombre, tenemos que a ese producto hacerle un estudio genético. Lo que se hace en Estados Unidos es que los mandamos con el ginecólogo, con el obstetra y perinatólogo, para hacer una biopsia, una amniocentesis. Y la amniocentesis va a arrojar, obviamente, si el papá o la mamá tuvieron retinoblastoma, entonces va a arrojar, si el niño, si ese producto está mutado y tiene el RB1, entonces ese niño, ustedes ya saben que le van a tener que decir al doctor Páez, en cuanto este niño nazca, tiene que venir a verlo porque ya sé que está mutado. O sea, entonces eso va a ser muy bueno porque cualquier oftalmólogo va a localizar estos tumores cuando son chiquititos y ese niño nunca va a necesitar quimioterapia y nunca va a perder vista. Bueno, aquí ya les había dicho nomás, me salió un poquito de la tangente, pero el bilateral son los que se llaman hereditarios, porque el RB1 está mutado y el unilateral es el no hereditario porque no hay una mutación en el RB1, sino que una sola célula causó una mutación, pero todas las demás células de su cuerpo no están mutadas. O sea, es una mutación somática en una sola célula. Acuérdense que todos los casos bilaterales o unilaterales multifocales son hereditarios hasta no mostrar lo contrario. Y acuérdense, esto es muy importante, hasta el 90% de los pacientes con retinoblastoma no tienen historia familiar de retinoblastoma. Y eso es porque no hacemos las pruebas genéticas. Ahora, bueno, nomás les digo algo aquí, no hacemos pruebas genéticas porque muchos de los papás pueden tener la mutación, pero tampoco se hacen revisiones oftalmológicas de rutina, etcétera. Entonces, hay pacientes que tienen retinoblastomas que se llaman frustros o que se arrestan y se paran espontáneamente. Es algo que pasa, que no sabemos cómo explicarlo, pero hay ciertos pacientes que tienen retinoblastoma, nunca se diagnostica porque nunca tienen síntomas, pero ese paciente tiene la mutación, luego se casa, nunca supieron que tenía retinoblastoma y luego tienen estos niños con retinoblastoma. Entonces, este 90% es muy, no tienen historia, no se sabe que tengan historia familiar, pero muchos sí tienen el tumor en el ojo. No sé si me expliqué y esto lo puedo explicar después más con calma si quieren. Nomás para que sepan que hay dos tipos de retinoblastoma, el tumor en sí, hay el exofítico y el endofítico, y eso es algo nomás para fines oftalmológicos cuando el tumor crece de la retina hacia afuera o cuando crece de la retina hacia adentro. Y los endofíticos, como esta foto que les estoy enseñando aquí, que el tumor crece de la retina hacia la cavidad vítrea, son los que son más frecuentes en los pacientes más grandes, arriba de 5 años de edad, los pacientes de 6, 7, 8 años, 10 años, son más frecuentes los endofíticos que los exofíticos. Entonces aquí nomás miren, aquí les estaba platicando yo, ¿se acuerdan ahorita? Los otros cánceres que pasan con el RB1 gen mutado. La incidencia acumulativa de desarrollar otros cánceres en los primeros 50 años de tu vida es 36% cuando tienes la mutación y solamente 5.7% cuando no tienes la mutación. Entonces, es muy importante, estos tumores van a tener que toda su vida pasar por screenings de cáncer de otros cánceres en su cuerpo. Esta tabla nomás para decirles, miren, si uno de los papás, cualquier papá, tiene retinoblastoma, aquí dice que las probabilidades de que uno de los niños tenga retinoblastoma es básicamente la mitad de la mitad, 45 y 50%, y de los afectados, el 85% va a ser bilateral. Entonces aquí es cuando los dos papás tienen la mutación, aquí es cuando un papá tiene la mutación, en la de gráfica en medio, solamente el 15% será afectado y 3/4 partes no será afectado. Y aquí cuando no tiene ninguna de la mutación, o sea, es nomás un riesgo menos del 1% como cualquier paciente de población general. Y esto es lo que les decía ahorita, el estado de carrier state, o que puedes cargar la mutación pero no saber, y puedes, hasta a la mitad de tus hijos pueden tener el retinoblastoma. Y esto es lo que les decía del retinoblastoma frustro. Y aquí este es un ejemplo, por ejemplo, de el retinoblastoma frustro, o que se arresta, es un tumor que nunca creció. También se le llama retinocitoma. Y esto se diagnostica a veces cuando los pacientes van con el oftalmólogo para una revisión general. Se ve que tienen un tumor que parece retinoblastoma, pero no crece, ya el paciente está fuera de la edad. Y entonces se ve que pasó esto, que el tumor creció, pero se murió el tumor y nunca se desarrolló como un tumor per se.
pero este paciente sigue teniendo el problema de probablemente tener la mutación en su cuerpo y probablemente la pueda pasar. Nomás, este artículo es muy importante porque hace unos años la doctora Gali, que fue mi mentora en oncología ocular, también descubrieron que el oncogen MYC, el oncogen MYC, la amplificación de este oncogen puede causar retinoblastoma. No solo el RB1, esto es muy importante, y no sé si en los exámenes del Consejo de Pediatría se los van a preguntar, pero, o sea, el RB1 es el que sabemos que todos causan retinoblastoma, pero si se van muy específico, también el oncogen MYC1, la amplificación del oncogen MYC1 puede causar retinoblastoma sin tener el RB1 mutado. Y es una amplificación somática, entonces los pacientes que tienen retinoblastoma por oncogen MYC1 mutado es nomás unilateral, no pueden ser bilaterales, ¿no? Nomás para estar bien claros en ese aspecto. Estos son los otros cánceres que pueden tener los niños. Estos siempre se los preguntan aquí, por lo menos aquí en Estados Unidos a los pediatras. El RB1 mutado pueden tener, si tómenle una foto, sarcomas, sarcomas de tejidos blandos, melanoma cutáneo, tumores cerebrales y pulmón y mama. Estos niños siempre van a desarrollar. Entonces es muy importante saber. A mí me toca mucho ver aquí en adultos con cáncer de mama, cáncer de pulmón. Y cuando ves bien, muy bien, lo examinas muy bien, y les preguntas, porque falta que la historia clínica esté bien hecha, dicen, también tuve algo en el ojo, entonces, ya vemos los expedientes y tuvo retinoblastoma, tiene el oncogen mutado, entonces eso es, probablemente sea que viene de ahí, ¿no? Esto es lo que les estaba diciendo el consejo prenatal cuando un paciente, la mamá está embarazada que tuvo la mamá retinoblastoma, lo de la amniocentesis, y nosotros vamos un poquito más allá. Si la paciente sabemos que tiene el gen y el amniocentesis sale positiva también para el gen, le decimos al perinatólogo, oye, ¿será posible que lo induzcas el embarazo a las 36 semanas para ver a ese niño antes de que cualquier tumor salga? Si ya en los estudios perinatales que ustedes hacen de ultrasonido o sale un tumor, es que ese tumor está ya muy grande y ese tumor, en cuanto nazca el niño, no deben de perder tiempo, inmediatamente tiene que el oftalmólogo ponerse a trabajar con esos tumores. Y esta también es una foto para que le tomen, es lo que les decía ahorita, el diagnóstico diferencial de retinoblastoma, ya hablamos de eso. La clasificación es una clasificación internacional que hacemos, pero desde oftalmología se clasifica en grupo A, B, C, D y E. El grupo A son tumores muy pequeños, de menos de 3 milímetros, y el grupo E son tumores que llenan casi todo el globo ocular. Y ya para terminar, para que haya preguntas, tiempo de preguntas y respuestas, también usamos ahora la clasificación TNM porque los oncólogos se ponen muy enojados con nosotros si no les hacemos un TNM classification. Y aquí es nomás la gráfica que usamos porque pues no me lo puedo aprender de memoria todo esto. Y aquí, este es un retinoblastoma orbitario que desafortunadamente en México todavía los vemos mucho, donde no se diagnostica a tiempo y el tumor se sale del ojo, causa una celulitis orbitaria aséptica y el tumor se sale y ya se ve la masa tumoral muy importante. Estos pacientes tienen una sobrevida muy pobre a 6 meses. ¿Cómo los tratamos a los tumores? Básicamente los tratamos con quimioterapia sistémica y siempre damos, aquí les voy a enseñar bien rápido esto. Siempre damos terapia intravenosa para los tumores bilaterales. Hay nuevas técnicas como la intraarterial para los tumores unilaterales. Se puede inyectar quimioterapia en el ojo para las siembras vítreas. Se puede dar láser y crioterapia, radiación externa y obviamente la enucleación. Y obviamente la quimioterapia sistémica tiene muchos efectos colaterales. Usamos vincristina, topocio, carboplatino y también es una pregunta que les preguntan, por lo menos aquí en el board de pediatría siempre les preguntan cuáles son las quimioterapias que usan para retinoblastoma. Es el BEC. Ustedes sabrán mejor que yo los efectos colaterales de estos, pero aquí se los voy a poner, principalmente daño a riñón, pérdida auditiva, daño al corazón y leucemias. Y esto es nomás cómo ponemos la inyección intravítrea, nomás para que vean ahí bien rápido, tomamos un poquito de líquido del ojo para hacer campo a la inyección, marcamos el ojo donde vamos a poner la inyección, y ponemos la aguja ahí, detrás del ojo, bajo visualización directa, inyectamos la quimioterapia, ahí van a ver ustedes cómo se ve la quimioterapia ahí,
Y antes de quitar la aguja, ponemos la crioterapia para si alguna célula estaba ahí en la aguja, se quede con la crioterapia y se muera esa célula. Bueno. También tenemos la terapia intraarterial, y aquí viene un tumor muy grande, con terapia intraarterial se controló perfectamente bien. La radioterapia, que ya no se usa mucho, pero todavía en ciertos casos la tenemos que usar, ciertos casos muy específicos. Y las placas radioactivas, que es lo que usamos ahora, son placas muy pequeñas de yodo 125 que se ponen detrás del ojo donde está el tumor para matar el tumor en lugar de dar radiación externa. Y bueno, el láser, esto es más la crioterapia, donde congelamos el tumor. Y aquí ustedes pueden ver cómo está este tumorcito chiquito, le di crioterapia, se hizo la bola de hielo dentro del ojo y luego se descongela. Bueno, esta es la nucleación para tumores avanzados. Quitamos el ojito con la mayor parte de nervio óptico posible y se manda a patología. Si el tumor, si el patólogo dice que no hay características de alto grado o el tumor que se sale del ojo, entonces ese paciente está curado. Pero si el paciente tiene características de alto grado, ese paciente puede necesitar terapia neoadyuvante para evitar que tenga enfermedad metastásica. El reflejo rojo, esto es ya para terminar, muy importante que se lo graben. Así es como se debe ver el reflejo rojo. Yo les recomiendo que en su consultorio apaguen la luz cuando vayan a hacer esta parte, en los screenings que hacen de niño sano. Apaguen la luz un minuto para que las pupilas se dilaten normalmente. Agarren el oftalmoscopio y vean el reflejo rojo. Tiene que ser rojo en los dos ojos. Cualquier otro color que no sea rojo es anormal y eso tiene que ser referido inmediatamente por el oftalmólogo, porque pueden ser cataratas, pueden ser estrabismo, pero puede ser también retinoblastoma y le puede salvar la vida al niño. Estas son fotografías de pacientes que tomaron con su iPhone y fueron lo que hizo que la mamá le llevara al pediatra, enseñar la fotografía del pediatra, lo mandó con nosotros correctamente y diagnosticamos el retinoblastoma. Yo he diagnosticado 3 niños por Facebook ahora, niños de amigos míos de cuando era niño, que ponen las fotos de sus niños y el reflejo está ahí anormal y les avisé, hacía 20 años que no hablaba con ellos, les avisé y 3 retinoblastomas hemos diagnosticado así. Acuérdense que es una urgencia y bueno, les pido disculpas si hablé muy rápido, pero nomás tenemos 1 hora y estoy para sus preguntas a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Efraín González, por la brillante revisión de 2 temas muy importantes para el pediatra. Y tenemos un par de preguntas. En cuanto a la revisión de los familiares, o sea, los hermanos de niños que tuvieron retinoblastoma o hijos de padres que tuvieron retinoblastoma, ¿cuándo debe referirse al oftalmólogo? ¿Cuándo tenemos que estar pendiente? ¿A qué edad? Mire, el problema que tenemos en México, doctor, es que no hacemos las pruebas genéticas de rutina, ¿no? Entonces, hay muchos niños que tienen historia de retinoblastoma, pero nunca se les hizo la prueba genética. Entonces, en esos pacientes, la verdad es que lo que debemos de hacer como comunidad de pediatría es que, número 1, cuando tengan un niño con retinoblastoma, se manda con el oftalmólogo. El oftalmólogo tiene que hacer ver a todos los familiares, ahí a la mamá, al papá y a los hermanos. Si después el oftalmólogo tiene que comunicar con usted, con el pediatra, y decirle, por favor, ayúdeme a hacer las pruebas genéticas, porque si este niño tiene la mutación, quiere decir que muy probablemente uno de los papás tiene la mutación. Muy probablemente quiere decir que el 50% de sus hermanos puede tener la mutación también. Entonces, pero es muy importante tener la genética. El problema en México es que como no tenemos acceso a veces al dinero y 2, a la prueba en sí, entonces el oftalmólogo tiene que siempre asumir que está la mutación y estarlo revisando por los primeros 5 años de su vida muy, muy, muy seguido. Y el pediatra lo que tiene que hacer es documentar muy bien en su expediente que el hermano o el paciente tuvo retinoblastoma y que ya se le avisó al oftalmólogo, que ya se le dio el consejo de que se tiene que tomar terapia genética, ya sea que el paciente lo pueda pagar o no, es otra cosa, y que ustedes documentaron, que le avisaron a las familiares que tenían 50% de probabilidades de tener retinoblastoma los hijos, y no solo eso, sino que les enseñaron y los educaron que cualquier niño que nazca después de eso, si no se le hace la prueba a la mamá,
puede ser que tenga y nazca con la mutación. Entonces ustedes ya se quitan de cualquier problema legal porque ustedes documentaron que lo educaron al paciente y que no quedó por ustedes que los niños van a tener estómago, se van a morir o van a tener más niños con retinostoma en el futuro. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, muchas gracias. En cuanto a las retinoblastomas exofíticos o endofíticos, el endofíticos ya nos comentabas que es más frecuente en niños mayores, pero ¿cuál de ellos tiene peor pronóstico? Mira, los dos son muy malos, o sea, la verdad es que los dos son muy malos, pero no que tenga mayor pronóstico, pero al oftalmólogo le da más lata el endofítico, porque crece hacia adentro, hacia adentro del ojo, no hacia afuera de la retina, hacia adentro del ojo, y empieza a hacer muchas siembras vítreas, el tumor se empieza a soltar muchas células al vitrio, entonces se hace mucha celularidad. Eso hace que a veces las células se pasen a la parte de enfrente del ojo y se tapa la circulación del ojo y hace que haya glaucoma. Entonces es muy difícil tratar los tumores en general, los dos, pero el endofítico causa más lata que el exofítico. Bien, gracias. Otra pregunta es que si pudieras comentar un poco sobre la distrofia viteoliforme de Best. Sí, bueno, ese es algo que ahorita no platicamos de eso y ese es donde les puedo tener otra plática de distrofias y otras enfermedades. Es una enfermedad hereditaria de la retina. Hay muchas enfermedades hereditarias de la retina que causan con problemas afectan los conos o los bastones muy específicamente. La enfermedad de Best es una enfermedad que causa enfermedad de los conos principalmente. Desafortunadamente no hay una terapia que sea al 100%. Hace 2 semanas empezamos por primera vez aquí en Boston Children's. Fue la primera vez que hicimos terapia genética para problemas de retinas con degeneraciones hereditarias como la enfermedad de Best. Hicimos una inyección de terapia genética para un paciente con acromatopsia. El problema es que la inyección que puse cuesta $1 millón y nomás $1 millón para poner 0.1 cc de fluido abajo del ojo. Entonces es algo que para México va a tardar unos años en llegar probablemente, pero las buenas noticias es que todas estas enfermedades como el Best, la cromatopsia, el Stargardt, ya va a haber posiblemente en unos años tratamiento. Sí, gracias. Otra pregunta es en cuanto al escrutinio, que ya nos comentabas cuáles eran las indicaciones, pero en cuanto al escrutinio, el tamizaje en niños recién nacidos sanos, que se haga de manera generalizada, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, eso es algo que, y miren, por ejemplo, alguien me habló de Chile, un niño se murió cuando le pusieron la cámara, le presionaron mucho el ojo, cayó en paro y no salió. Hay otros casos en América, en Sudamérica, donde los niños quedaron ciegos por... La verdad es que, doctor, la indicación para hacer un screen en el tamizaje niño está muy clara y está en la norma oficial mexicana. Esos números que les di yo de 1.750 gramos, 34 semanas, está en la norma oficial mexicana. O sea, ustedes no van a incurrir en ningún problema legal si no le hacen tamizaje a un niño que nació fuera de los parámetros que la norma oficial mexicana dice, ¿no? Y yo les enseñé ahí la tabla. Esos niños tienen 0% de probabilidades de desarrollar retinopatía del prematuro. Entonces, el hecho de que ustedes quieran hacer en niños que no cumplen con esos criterios, mayores de 2.000 gramos, que no tienen mayores de 34 semanas, que no tienen ningún factor de riesgo como el que les dije, como todos los que les dije, como ventilación mecánica, acidosis, enfermedad necrotizante, todo eso que no tienen ustedes la indicación. La verdad es que eso es un error y no solo es un error, sino que, bueno, si al paciente no le pasa nada, pues qué bueno, pero si el paciente cae en paro o lo deja ciego porque alguien, el que tomó la foto no lo supo tomar bien, ahí sí, para que veas, vas a tener un problema legal porque uno, te van a decir el abogado, uno, no estaba indicado porque la norma oficial mexicana no lo indica, y número dos, o sea, no tienes ningún factor de riesgo, ¿por qué lo hiciste? Pero si tienes los factores de riesgo que están muy bien documentados, ahí se los enseñé, claro que les puedes hacer screening. Ahora, nosotros preferimos que si ustedes le quieren hacer un screening al niño y quedar bien con la familia, en lugar de tomarle una fotografía en el hospital, mándaselo al oftalmólogo para que le haga un examen dilatado. Así tú te cumples con la norma y no te metes en problemas legales y le echas la culpa al oftalmólogo. ¿Sí me entiendes? O sea, si algo pasa, el oftalmólogo es el que...
O sea, pero la verdad es que si se sale del parámetro no está indicado y ha habido casos muy serios de screenings que no debieron haber sido screenings y los doctores están litigando ahorita esos casos. Entonces, ojalá en México, en la Ciudad de México ya me han hablado de 2 casos de pacientes ciegos que no cumplían con la norma, que se tomaron las fotos y presionaron la cámara mucho, se quedaron ciegos de un ojo. Gracias a Dios el otro ojo no, pero es un problema muy serio. Es un problema muy serio. Yo no les recomendaría que lo hicieran si se sale de la indicación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Se nos ha agotado el tiempo y te agradecemos la extraordinaria presentación y revisión de 2 temas extremadamente importantes para el pediatra, puntos muy concretos que serán de gran utilidad para el pediatra. Y pues nuevamente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Y les recordamos, nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego.